Señor, esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy escuchamos el pasaje en el que Jesús camina sobre el mar y también Pedro. Pedro le va a decir: «Si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Vamos a analizar esta oración de Pedro. Es una oración, es una petición que le está haciendo a Jesús. Vamos a analizar porque tiene una enseñanza muy importante para nuestra vida en los momentos de problemas. Dice Pedro, fíjense, más bien lo que no dijo Pedro fue: «Haz que yo también camine sobre el mar». No dijo eso Pedro. A Pedro no le interesaba tanto caminar sobre el mar. Lo que pasa es que el mar estaba separándolo de Jesús. Y como el mar lo estaba separando de Jesús, entonces le dice: «Haz que yo camine hacia ti. Mándame ir a ti», es lo que le está pidiendo él. «Mándame ir a ti caminando sobre el mar». Entonces, esto nos enseña algo. Más que estar pidiéndole a Dios que se solucionen nuestros problemas, deberíamos de pedir que podamos pasar por encima de nuestros problemas para ir a Jesús. Que los problemas no se interpongan, no nos impidan llegar a Jesús, porque los problemas siempre los va a haber en el mundo. Siempre los va a haber en el mundo. Si le pedimos al Señor solucione este problema, se soluciona ese problema, pero surge otro. Y se soluciona ese y surge otro. ¿Cuándo estamos nosotros sin problemas? Si no falta una cosa, falta la otra. Si no duele una cosa, duele la otra. Entonces no se trata tanto de decirle al Señor que ya se quite tanto ese problema, sino que podamos pasar por encima de ese problema para ir a Él. Ahora, ¿que Dios puede hacer que se resuelvan los problemas? Sí, pero si se ha de resolver el problema, que sea para llegar a Él, para que nosotros no dejemos de mirar a Jesús. Esa es la idea central, no dejar de mirar a Jesús. No solamente es
Haz que pase por encima de esto porque no quiero sufrir. O haz que pase por encima de estos problemas porque me la quiero pasar bien. No, no se trata de nosotros, sino que se trata de ir a lo esencial de nosotros, que es la salvación. Eso es lo esencial. El que no se salva, más le valdría no haber nacido. Entonces, la finalidad más importante de nuestra vida es salvarnos, no que nuestra vida esté bien, no que pase lo que nosotros queremos. La finalidad de nuestra vida es la salvación. Por eso, mándame ir a ti. Si esto se interpone entre tú y yo, mándame ir a ti caminando sobre el mar. Jesús le dice a Pedro, le da una orden nada más. Ven, no hay rituales, no hay nada. Es que Él es Dios y como Dios tiene poder absoluto sobre lo que Él ha creado. Solamente le dijo, ven, y lo capacitó para que Pedro pudiera hacer lo que es imposible, caminar sobre el mar. Eso no está dentro de la lógica, no forma parte de las leyes naturales que Dios creó. Eso rompe las leyes naturales, por eso es un milagro. Y Pedro salta de la barca. Era una barca, no era una lancha. No es de que nada más se bajó los pies, era una barca, era mucho más grande que una lancha. Pedro brinca de la barca, cae en el mar y no se hunde. Dicen las revelaciones particulares que caminó aproximadamente 50 metros hasta Jesús, pero le faltaba la mitad. O sea, no fue nada más ahí. Alcanzó a avanzar un buen tramo mientras él veía a Jesús, pero viene la lógica del ser humano, viene esos pensamientos que son los que nos sacan del camino. Pedro era un pescador, toda su vida había pasado en el mar. Él sabía que cuando había una borrasca, cuando los vientos se levantaban, las olas crecían, hasta el mejor nadador se ahoga. ¿Por qué? Pues en ese tiempo no había salvavidas como los hay ahora. Entonces la persona, para mantenerse a flote es muy difícil, porque como había mucho viento, se levantan las olas y caen las olas cada rato sobre la persona y la sumen y vuelve a salir y otra ola y lo sume. ¿Cuánto va a aguantar un ser humano así? ¿Cuánto va a aguantar? Hasta los mejores nadadores se llegaban a ahogar cuando el mar estaba así de revuelto. Entonces, esos recuerdos le llegan a Pedro, reconoce el peligro de un mar embravecido y ese peligro, esos conocimientos se interponen, se imponen, van por encima de su fe, de su amor y de su confianza en Jesús. Y es cuando comienza a hundirse. Ya había caminado 50 metros. A los 50 metros pone su atención en lo que sucede a su alrededor y se empieza a hundir. Porque puso su atención en lo que estaba pasando. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Esto es una gran enseñanza. Lo mismo nos sucede a nosotros. A veces nos viene una enfermedad y enfrentamos la enfermedad. Cuando nos damos cuenta de la enfermedad, la enfrentamos con fe. Y lo que el Señor quiera, y el Señor puede, y el Señor tiene poder, y yo me confío en Él. Pero cuando la enfermedad se alarga y las fuerzas se van doblando, se van acabando las fuerzas, sí, es cuando empezamos a desviar la mirada de Jesús, cuando hay un problema y entonces le pedimos al Señor y enfrentamos el problema con mucha fe, pero de repente aquello nos está superando. Allí en ese momento, si no sabemos qué hacer, corremos el peligro de desviar la mirada. Dejamos de ver a Jesús y eso es lo que hace que nos empecemos a hundir. Ese es el problema, desviar la mirada, dejar de ver a Jesús. Si Pedro no hubiera dejado de ver a Jesús, Pedro no se hubiera hundido. Pero cuando siente la fuerza del viento y se acuerda de sus amigos que se ahogaron, muy buenos nadadores, le entra el miedo. Deja de ver a Jesús, ya no está pensando en Jesús y es cuando comienza a hundirse. Se empieza a hundir, nosotros también. Dejamos de ver a Dios en nuestros problemas y empezamos a hundirnos en el miedo, empezamos a hundirnos en la desesperación. Aquí hay otra cosa bien interesante, muy interesante para nuestra vida. Cuando Pedro se empieza a hundir, Jesús no hace nada. No corrió, no se lanzó con Pedro.
Se queda Jesús de pie, parado. Pedro se está hundiendo, empieza con su cara de miedo, de angustia, de desesperación, cada vez se está sumiendo más en el mar y Pedro está volteando, está viendo, está calculando, está asustándose, tiene miedo y Jesús está de pie delante de Pedro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando una mamá tiene un bebé y el bebé llora, con que llore, ella corre hacia su bebé, ella corre hacia él. Pero cuando el bebé va creciendo y deja de ser bebé para hacerse niño y deja de ser niño para ser un adolescente, ya la mamá no está escuchando cada ruidito que haga su hijo. Ya es un adolescente. Ahora la mamá se espera a que su hijo le hable si la necesita, ya no anda atrás de él. El niño ya se sale, se va a jugar solo, va para allá, va a la escuela, ya es adolescente, ya no está cuidándolo igual que el niño. Ahora la mamá espera a que su hijo lo llame. Por eso aquí Pedro conocía ya a Jesús, ya no era un niño en la fe. Conocía al que es el camino, la verdad y la vida. Había visto los milagros de Jesús. Ahora, ¿quieres que ese que conoces te ayude o no? Si hubiera sido una persona que hubiera sido un bebé en la fe, tal vez Jesús corre y lo ayude. Hay muchas personas que Jesús les ayuda casi sin que le pidan nada, pero no lo conocen. A los que lo conocen, tú me conoces. ¿Me quieres a mí o te vas a buscar a ti? Tú me conoces, ¿qué es lo que quieres? El Señor se espera, no corre hacia Pedro, espera que Pedro tome una decisión. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Por eso a veces le pedimos cosas y no hay una respuesta de Dios. Está esperando el Señor a que tomemos una decisión nosotros. Eso mismo que hizo con Pedro, también lo hace con nosotros. Cuando el problema empieza a arreciar y cuando ya no sabemos qué hacer, el Señor se queda mirándonos. Ya me conoces, ¿me quieres a mí o qué quieres? Decide. Nos da la libertad de decidir qué quieres. Lo mismo va a suceder entonces con nosotros. Es que aquí fíjense qué curioso. Jesús está mirando a Pedro, pero Pedro no está mirando a Jesús. Jesús está mirando a Pedro, pero Pedro no está mirando a Jesús. Por eso es que Pedro se está hundiendo, pero Jesús no se está hundiendo. Entonces hay que poner nuestra mirada en el que no se hunde. Y el único que no se hunde, mis hijos, es Jesús. Por eso tenemos que tener siempre nuestra mirada fija en Jesús, no en los problemas, no en lo que nos duele, no en nuestro pasado. Tenemos que poner nuestra mirada fija en Jesús. Él es el que no se hunde en los problemas y Él es el que nos puede ayudar. Así va a ser entonces, como con Pedro, también va a ser igual con nosotros. También nos va a pasar lo mismo. Si nosotros dejamos de ver a Jesús, dejamos de confiar en Él. Si nosotros dejamos de ver a Jesús, dejamos de confiar en Él y vamos a empezar a hundirnos en la desesperación. ¿Y cuál es lo malo de la desesperación? Es que cuando empezamos a hundirnos en la desesperación, buscamos otra alternativa. Caminos que ya no son de Dios, cosas que ya no son la voluntad divina. Ese es el problema de la desesperación. Ese es el problema de la desesperación. Buscar otra opción fuera de Dios, otra opción que ya no es de Dios. Y cuando estamos dispuestos a buscar otro camino, a buscar otro medio de salvación, allí es donde el enemigo de Dios siempre está atento a que llegue este momento. Siempre está atento a que llegue este momento porque es su oportunidad de mostrarnos sus caminos. Ya no los caminos de Dios, sino sus propios caminos. Es muy peligroso permitir que nosotros lleguemos hasta la desesperación. Es muy peligroso porque quién sabe qué es lo que vamos a decidir después de ahí. Jesús dejó que Pedro decidiera. Y Pedro tenía que tomar la decisión. En este momento solo tenía dos opciones. Intentar regresar hasta la barca, pero son 50 metros, muy difícil. Aunque él era muy buen nadador, era muy difícil, las olas eran muy altas, el viento estaba muy fuerte, así de que eran dos opciones, regresar a la barca o pedirle la ayuda a Jesús.
o pedirle la ayuda a Jesús, también nosotros vamos a tener siempre la oportunidad de decidir. Y nosotros vamos a decidir si vamos a seguir nuestros propios caminos, si vamos a seguir los caminos inspirados por el enemigo de Dios, o vamos a pedirle la ayuda a Jesús. Es algo que nosotros vamos a decidir. Somos libres y necesitamos, y el Señor se va a detener, va a estar delante de nosotros y va a estar esperando que tomemos la decisión, qué es lo que nosotros queremos. Entonces, en cuanto este Pedro vuelve a poner su confianza en Jesús, Jesús le alcanza, lo agarra antes de que termine de hundirse, Nosotros tenemos un problema de que, movidos a veces por nuestro orgullo y nuestra falta de fe, no acudimos al Señor. No acudimos, le echamos las ganas, buscamos esto, y cuando vamos cayendo en desesperación, entonces sí, ya empezamos nosotros a buscar, pero otros caminos. Si no encontramos una respuesta inmediata de Dios, empezamos a buscar otros caminos. Algunos encuentran caminos de adivinación, por ejemplo, ¿verdad? Que no encuentran el dinero que su abuelo tenía, porque todos decían que el abuelo tenía dinero y que tenía monedas de oro, y se murió el abuelo y no le dijo a nadie dónde estaban. Y como Dios no les va a decir dónde están, entonces van con un espiritista para que le llame, para que contacte a su abuelo, y su abuelo les diga dónde escondió ese dinero para ir a sacarlo. Hay gente que ya no aguanta, que prefiere, no le importa, sabe que es malo, por eso es una decisión libre. Saben que es malo, pero no les importa, la avaricia les gana, entonces acuden. Es muy malo llegar a la desesperación. Es muy malo que nosotros permitamos la desesperación, porque la gente después de que busca por un lado y por otro, donde no debería de haber buscado, en las cosas del ocultismo, de la adivinación, del espiritismo, y ya cuando sienten que se están ahogando, quieren que Jesús seque el mar en 2 minutos. Quieren un milagro grandísimo, pero quieren que lo haga el Señor inmediatamente. No. Tenemos por eso que tener mucho cuidado. Hay un protocolo, por así decirlo. Hay un camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso, una enseñanza muy importante para nosotros hoy es que si ponemos la atención en la tormenta, entonces vamos a dejar de ver a Jesús y eso nos va a hundir. No importa que el problema no sea tan grave, no importa que no sea grave el problema, si nosotros ponemos nuestra atención en la tormenta, nos vamos a empezar a hundir. Así como la tormenta hizo tambalear la fe de Pedro, también las tormentas, si nosotros ponemos nuestra atención en ellas, van a hacer que se tambalee también nuestra fe. Esto pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los problemas familiares y entonces ponemos solo la atención en los problemas familiares y cada vez los vemos más grandes, los vemos más imposibles, ya dejamos de ver a Jesús para ver nada más ese problema. Y luego la persona viene a la iglesia, pero no viene a ver a Jesús ni a pensar en Jesús, sino a seguir pensando en su problema. Y se van y siguen pensando en su problema, por eso se hunden. Si nosotros queremos que los problemas familiares no nos hundan, deja de ver el problema y ponte a ver a Jesús, porque Él es el que nos puede sacar de todo eso. Nosotros tenemos que quitar la mirada de la tormenta, Ahora también hay grandes problemas porque ahora muchas de las noticias están muy amarillistas. Los noticieros, ¿qué es lo que dicen? Lo que se venda, no lo que sea la realidad. Lo que se venda mucho, y si para vender mucho tienen que aplastar a alguien, lo aplastan, y si para vender mucho tienen que elevar a alguien, lo elevan. No les importa qué es lo que tengan que hacer con tal de ganar más,
con tal de ganar más. Esto ha hecho que las noticias estén alteradas. Las noticias están alteradas. Acaba de pasar la pandemia y cuando estaba la pandemia empezaron las noticias. Ya se murieron 5 personas, ya se murieron 10, ya van 15, ya van 20, ya están llenos los hospitales y la gente cada vez se mordía más las uñas y pendientes ahí en la televisión. Y ya se murieron estos y ya se sintieron y se estaban asfixiando y se murió más de gente de miedo que de esa enfermedad. Si mucha gente no hubiera visto noticias, no hubieran ido al hospital y no se hubieran muerto ahí entubados. A veces el miedo es lo que nos hace más daño, es lo que nos hunde más profundamente, porque quitamos la mirada de Jesús para poner nuestra mirada, para ver las cosas como otra persona quiere que nosotros las veamos, por una conveniencia para esa persona. Por una conveniencia. Entonces muchas noticias ahora están alteradas, con ellas se infunden pánico, hacen tantas cosas, se habla de tanto que calentamiento global y dicen, los científicos dicen, ¿cuáles científicos? ¿Los suyos? ¿Los suyos? ¿Cuáles científicos? De repente se levantan aquí voces a favor, se levantan voces en contra. Claro que sí. Claro, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita ya no es tiempo de ver televisión, ya no es tiempo de ver la televisión. Bueno, sí la pueden ver, nomás no la prendan, porque ya si ahorita ver la televisión es ver problemas. El 80% de las noticias son negativas. No pasan noticias positivas, cosas buenas que hayan sucedido, gente que sea feliz, nada de eso, sino cuántos mataron, cómo los mataron, qué le dijeron a a quién le robaron, a quién se le quemó, a quién esto, solo negativo. Nos están llevando a poner nuestra mirada, nuestra atención en los problemas. Y al poner nuestra atención en los problemas, dejamos de ver a Jesús, dejamos de confiar en Él. Y entonces empiezan muchas histerias y la gente empezó, necesitamos guardar comida y empezaron a almacenar comida y necesitamos aprender a usar armas para poder defender nuestra comida y se van, ya, les digo que el enemigo está pendiente, dejas de mirar a Jesús y se mete. Y pareciera que es algo bueno y ya no es algo bueno. No a veces la forma como nosotros lo queremos hacer. Hay que tener mucho cuidado. La gente tembló de miedo en la pandemia. ¿Por qué temblaron de tanto miedo? Porque años antes de la pandemia hubo muchas películas que hablaban sobre virus. Y esos virus mataban a la gente de una manera espantosa. Y andaba la gente caminando como zombies en la calle. Andaban ahí arrastrándose, sangrando y todo. Y cuando empezó un virus aquí, todo el mundo tenía un pavor que sucediera como en las películas. Ya ni las películas ahorita. Porque esos son miedos que se nos siembran de manera anticipada. ¿Sabrían ellos qué iba a suceder o no? Eso no es lo que importa. Lo que importa es que ya tenemos un conocimiento previo y ya vamos a dejarnos llevar por ese conocimiento que tenemos. Y nos va a pasar lo que a Pedro y nos vamos a empezar a hundir en la desesperación. Por eso aquí viene la respuesta de Pedro. La segunda oración de Pedro, importantísima. El Pedro pega el grito, voltea a ver a Jesús, Señor, sálvame. Algunos piensan que Dios no les escucha. Ya le pedí y no sucede nada. Ya le pedí y no pasó, no me lo concedió. Miren, las mamás son impresionantes. Cuando la mamá tiene un bebé, agarra a su bebé, lo pone en un portabebés ahí a un ladito de ella, está cocinando, está lavando, tiene prendida la licuadora, está hablando por teléfono y de repente el niño tose y voltea. ¿Cómo le hace para escuchar al niño entre tanto ruido? Yo no sé, pero en cuanto el niño tose, voltea. Y no le importa si se queman los frijoles, si se quema la plancha, si rompe la licuadora. No le importa, voltea a ver primero que su hijo. Y la mamá no puede amar a ese niño tanto como lo ama a Dios. Fíjense lo atento que Dios está de nosotros. Lo atento que Dios puede estar de nosotros. Que no sintamos y que Dios no viene a nosotros inmediatamente y que no nos cumple nuestros caprichos, eso es otra cosa que tenemos que entender. La mamá
La mamá también tiene que dejar al niño a veces que se dé sus entonazos. Lo tiene que dejar, primero lo ayuda a que se vaya parando cuando ve que ya es tiempo y después lo ayuda a que vaya dando sus primeros pasitos, pero luego camina solo. Tienes que caminar solo, tienes que ser independiente, no puedes depender de mí toda la vida, necesitas caminar por ti mismo. Y hasta lo engaña la mamá, porque entonces la mamá se acerca, le pone las manos cerquita al bebé, el bebé ve la cercanía de su mamá y dice, sí la alcanzo, y empieza a dar 2 pasitos y la mamá se quita, se hace para atrás. ¿Para qué? Para que camine más. Fortalécete, aprende, que tu cerebro vaya entendiendo dónde está el equilibrio, búscalo, eso lo necesitas para vivir tú. Pues también así sucede en las cosas de Dios. También eso sucede. Por eso es que a veces nosotros clamamos a Dios, clamamos al Señor en un problema, pero son problemas que sí podemos resolver. No te va a hacer caso. Ya tienes la madurez en la fe. Camina, avanza, no te quedes. Camina, avanza, crece más en la fe. Crece más en la fe. Es necesario, por eso a veces el Señor no corre inmediatamente cuando le hablamos. En algunos casos sí, en otros casos no. Ya sabes, ya entiendes, ya tienes. Ahora camina. Puedes caminar, tienes la fuerza para caminar, tienes la asistencia del Espíritu Santo, tienes todo. Muchas gracias que Dios nos ha dado. No va a resolvernos Dios problemas que nosotros sí podemos resolver, porque Dios no es papi, Dios es padre. No va a cometer Dios el problema que cometen algunas mamás, que deja que sus hijos primero se echen a perder y después lo meten al chamaco a la cárcel y ahí va y lo saca. Lo vuelven a meter a la cárcel, ahí va y lo saca. Lo vuelven a meter a la cárcel, ahí va y lo saca. Y cuando se muera, ¿quién lo va a sacar? No lo preparó. Dios no va a cometer ese error nunca con nosotros. Esto puedes caminar, camina. Chillas y gritas y... Es que tú puedes. Inténtalo. Inténtalo. Haz hasta donde tú puedas. Haz hasta donde tú puedas, pero es importante que camines, que crezcas, que te fortalezcas en la fe, que no seas un bebé siempre en la fe. Como aquel niño que sus papás siempre andaban atrás de él, apenas se tropezaba, ya estaban los papás agarrándolo, apenas cualquier cosita, pero lo llevan a la casa de su abuela, y su abuela está allá en la cocina, y el abuelo lo está cuidando. Ustedes saben que los abuelos es como son. Y entonces el chiquillo se pone una toalla en el pescuezo, se sube a una escalera y grita, soy Superman, y se avienta y ¡pum!, se da un golpazo en el suelo. Y grita el chiquillo, ¿por qué nadie me cargó? Porque no estaban sus papás. Y todo el mundo no son sus papás. Por eso no podemos hacer que los demás dependan de nosotros. No debemos permitir que los demás dependan de nosotros. Dios quiere que crezcamos, así de que queremos hablarle, Señor, es que yo creo en ti, confío en ti. Sí, pero tú puedes con eso. Sí puedes con eso, hazlo. La mamá no le ayuda al hijo cuando la mamá le hace la tarea. No le ayuda en nada, porque la maestra va a pensar que sí sabe y en el examen se va a dar cuenta que no sabía nada. Por eso Dios no nos da respuestas de esa manera. Dios no es papi, Dios es padre y no quiere juniors. Quiere hijos responsables, capaces de hacer lo que les corresponde hacer. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos responsables de nuestros actos, que nuestros actos tienen consecuencias. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pagando las consecuencias. Es la única manera como lo podemos aprender, pagando las consecuencias. Por eso la famosa terapia de choque que salió hace unos años, donde agarraban al adolescente rebelde y lo metían a la cárcel, lo dejaban un día con los presos y los presos se encargaban de hacerle la vida imposible para que les diera miedo que los fueran un día a meter a la cárcel, y muchos cambiaban. Otros no les interesaba, no les importaba regresar a la cárcel, pero a otros jamás dijeron, yo no quiero volver a pisar eso nunca en mi vida. Se le llamaba terapia de choque, chocas con la realidad, ves la realidad, lo que no podía ver hacia dónde se dirigía. A veces Dios permite que nosotros choquemos con la realidad. Mira hacia dónde vas, mira lo que está sucediendo, mira lo que estás haciendo en tu casa y en tu familia.
Dios quiere entonces que nos hagamos responsables. La responsabilidad nos va a llevar a la prudencia. Cuando sepas que tus actos tienen consecuencias, le vas a pensar 2 veces a la siguiente vez. Cuando no tienen consecuencias tus actos, pues no puedes medir, no sabes, piensas que todo va a ser fácil, que no pasa nada, pero ya después de que tienes una experiencia, entonces sí, la experiencia nos hace ya más responsables y por lo tanto más prudentes, Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esta semana? ¿Qué les pido que trabajemos en esta semana? Un proceso, vamos a ver, de cómo deberíamos de enfrentar los problemas. Es un proceso de cómo deberíamos nosotros de enfrentar. Vamos a pensar que hay un problema que se suscita en nuestra vida, algo que nos hace correr el riesgo de paralizarnos. Algo que nos hace correr el riesgo de paralizarnos o de quitar la mirada de Jesús para centrar nuestra mirada en eso que nos está preocupando mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primer paso, lo que hizo Pedro. Primer paso, Jesús, mándame ir a ti caminando por encima de este problema para no tener el problema en la mirada. Tenemos que aprender a hacer lo que podemos y dejarlo. No estar encima porque nos vamos a llenar de estrés, nos vamos a cansar física y emocionalmente, intelectualmente. Tenemos que tomar el problema, hacer lo que está hasta nuestro alcance y soltarlo para seguir poniendo nuestra mirada en Dios, para seguir poniendo nuestra mirada en Jesús. Por eso pídele, mándame ir a ti, no solamente salir de este problema, no, mándame ir a ti por encima de este problema. Pero tal vez el problema, en lugar de disminuir, crezca. Ya le pediste a Dios que te mande pasar por encima de ese problema y parece que pasar por encima de ese problema no se ha podido, y entonces empieza a hacerse el problema más grave, más fuerte, y empieza a absorber tu atención. Empiezas a dejar las oraciones, empiezas a faltar a la Santa Misa porque se está haciendo más grande a tus ojos ese problema. Te estás haciendo que Jesús se vaya alejando más de ti. Él te mira porque tú tienes que tomar la decisión. Bueno, podemos pedirle lo mismo que Jesús pidió en el huerto de los olivos. Pasa, si es posible, pasa de mí este cáliz. Haz que se termine esta prueba, haz que se termine esta purificación. Y si Dios quiere, puede suceder. Porque Dios puede adelantar el término de una prueba, puede adelantar el término de una purificación. Pero le tenemos que pedir, Señor, apiádate de mí, haz que pase de mí este cáliz, como dijo Jesús en el huerto de los olivos. Y es posible que ahí se termine todo, pero también es posible que no. Ya le dijimos esto y tal vez las cosas siguen pasando. Pareciera que los problemas hasta van agarrando más fuerza que antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, si por alguna razón Dios va a permitir que pasemos por allí, si Dios va a permitir que eso suceda en nuestra vida, podemos todavía pedirle al Señor, te pido, si tengo que pasar por aquí, te pido, disminuye la intensidad de la prueba, disminuye la intensidad de esta purificación, para que no me aleje, para que no pierda la mirada de ti, porque estos problemas me jalan la atención y me voy a hundir. Disminuye, te pido que disminuya la fuerza de este problema, de esta prueba que tú has permitido en mi vida, para que pueda centrar mi mirada yo en ti. Y podría suceder, podría bajar, en algunos casos baja la intensidad de la prueba. Pero si no disminuye ni siquiera diciéndole esto, ¿qué es lo que nos podría quedar ya nada más como último recurso? Pedirle al Señor, bueno, si ni siquiera puede disminuir porque es necesario para nosotros esto, es necesario esto en mi vida, ¿por qué? No sabemos, pero es necesario, Dios lo va a permitir, y si Dios lo permite es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender ahorita. Entonces, si no se puede ni disminuir esto, y siento yo que sigue creciendo y que me está ganando, Señor, sosténme como sostuviste a Pedro que se estaba hundiendo. Sosténme, si tengo que pasar por aquí, sosténme, porque si Dios lo va a permitir, eso me va a ayudar.
Eso va a sacar gracias y bendiciones para mi vida. De momento no me va a gustar, de momento me va a hacer sufrir, pero eso me va a hacer adquirir, alcanzar de Dios gracias, bendiciones, carismas, dones, lo que Dios quiera darnos. Entonces, hay cosas por donde vamos a tener que pasar. ¿Por qué? Porque nuestros actos tienen consecuencias. ¿Dios tiene poder para hacer? Sí, sí tiene poder, pero tus actos tienen consecuencias y lo tienes que aprender. Si no lo aprendes, vas a ser un irresponsable y vas a dañar muchas vidas y lo podrías pagar en el infierno. Por eso permite que te des cuenta desde la tierra. Entonces no es un olvido de Dios, no es que Dios no te escucha, no es que Dios no te entiende, no es que Dios no te lo quiere dar, es que Dios está esperando. Hay cosas que puede intervenir y hay cosas que Él sabe que no conviene que intervenga, aunque puede, pero no conviene que intervenga y nos va a dejar solos. No solos, nos está viendo. Con Pedro no se fue, no se regresó, ni se subió solito a la barca. Se quedó delante de Pedro hasta que Pedro tomó la decisión. Y Pedro tomó la mejor decisión: Señor, sálvame. Y en ese momento la mano de Jesús lo alcanzó. Por eso, si no hay otra, tenemos que pedirle al Señor que nos sostenga. Y si queremos que la prueba no nos destruya, tenemos que, aunque no se nos antoje, darle gracias a Dios por la prueba que permite. Porque si lo permite, es por algo bueno para nosotros. Es por algo bueno. Tal vez nos va a ayudar a pagar un pecado, nos va a ayudar a salir de un vicio, nos va a ayudar. No sabemos para qué el Señor puede utilizar eso. Lo que sabemos es que eso que permite, no provoca, pero lo permite, porque tenemos que aprender simplemente, tenemos que aprender que nuestros actos tienen consecuencias. Entonces pues vamos a tener que sufrir un poco. Y cuando ya nos toque eso, Señor, bueno, si no se puede pasar de mí este cáliz, ni siquiera disminuir, porque yo saldría perjudicado, porque yo no alcanzaría a pagar esos pecados, porque yo caería en algo peor, por alguna razón, si no conviene que intervengas y me ayudes, sosténme, que pueda mantenerme firme con mi mirada puesta en ti, aunque me sienta así como me siento. No poner la mirada en cómo estoy, cómo voy, qué me hacen, qué me dicen, cómo me siento, porque nos vamos a hundir. Porque nos vamos a hundir. Ya son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la vida. Como les decía, uno en la mañana va al baño, ve el espejo y uno dice, pues es lo que hay. Y con eso hay que vivir. ¿Para qué te frustras? ¿Para qué te traumas? De que, ay, no me gusta mi nariz, ay, no me gusta. Ya es lo que hay. Y con eso hay que aprender a vivir. Con eso hay que aprender a vivir. Pues a veces, tengo que pasar por aquí, Señor, agárrame. Si no puedes, porque no es conveniente para mí, no es una venganza divina. Yo necesito purificar, yo necesito aprender, yo necesito entender, yo necesito caminar, yo necesito crecer, yo no sé qué necesite, pero lo que Dios sabe que yo necesito, y si Dios interviene, ya no crecí, ya no caminé, ya no hice, por eso es que Dios se detiene. Muchas veces se va a detener y va a parecer como que no va a intervenir. En ese momento es el momento del abandono en Dios. Pues sosténme. A veces dice la persona, es que siento que me voy a morir, siento que la vida se me va, siento que esto no es vida. Pídele al Señor que te sostenga y vas a poder pasar. Las purificaciones no son eternas. El único sufrimiento eterno es el del infierno. Aquí en el mundo todos los dolores pasan, todo se va quedando atrás, menos las decisiones que tomamos. Porque esas tenemos que enfrentar las consecuencias más adelante. Las decisiones que ahora tomamos. Por eso la decisión que se debe de tomar es sin dejar de mirar a Jesús. Si ustedes dejan de mirar a Jesús, se van a equivocar y van a sufrir. Ahorita, ¿por qué estamos sufriendo? Por las decisiones equivocadas que tomamos años pasados. Si hoy tomamos malas decisiones, esto nos va a hacer sufrir en los años que vienen. Por esto tenemos que aprender a tomar decisiones viendo a Jesús, sin resentirnos con Dios. Es que a aquella sí le diste mucho y yo que te estoy pidiendo poquito no me dan ni esto. Todos somos diferentes y ocupamos diferente. Tal vez aquella persona no ha pecado tanto como tú,
O ahorita es tan pequeña su fe que no la puede someter a una prueba como la que tú ya puedes pasar. No sabemos qué es lo que Dios ve, no sabemos qué es lo que Dios está pensando en ese momento. Lo que sí podemos saber es que nos ama, que no nos olvida, que está pendiente, pero hay cosas que ya nos toca hacer a nosotros. Tienes que crecer, tienes que crecer. Ya ven aquel muchacho, este señor que él nació sin los brazos, ¿Qué podía hacer? Nada. Y entonces dependía de que todos le llevaran las cosas en su casa, le hicieran todo, y un día le dice a su papá, se llama Tony Meléndez, le dice a su papá: Tony, tienes que hacerle la lucha, no puedes depender de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que un día se iba a morir. No puedes depender de nosotros, tienes que hacerle la lucha. Tan le hizo la lucha que aprendió a comer con los pies, aprendió a escribir con los pies y aprendió a tocar guitarra con los pies, y tocó guitarra delante del Papa San Juan Pablo II, tocó guitarra solo con los pies. La palabra clave fue: tienes que echarle ganas. Es lo que Dios nos dice también hoy a nosotros. Hay cosas que parece que van a estar solos, es que tienes que echarle ganas. Es que ya puedes soportar esa prueba y puedes crecer, pero crecer duele, cuesta, sufre el cuerpo. A muchos niños hasta calentura les da cada vez que crecen. Crecer cuesta, también espiritualmente, mis hijos, también. Vamos a pedirle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos concede estas gracias que necesitamos para no quedar paralizados, para no desviar nuestra mirada de Jesús, ni quedar resentidos con Él por lo que Él permite o porque no interviene en las cosas de nuestra vida y nos sentimos solos en nuestros problemas. Vamos a pedir la gracia de que no dejemos de mirarlo, de que no perdamos la fe, aunque parezca que no nos escucha, parece que no le importa, parece que se fue y nos dejó solos, pero no. Si no lo vemos es porque no ponemos nuestra atención en Él. Y hagamos estos pasos, los invito a que sigan estos pasos, apúntenos y traten de seguirlos, porque en el momento de la prueba es bien difícil recordar uno muchas cosas. Entonces, primero, mándame ir a ti, Jesús, caminando por encima del problema. No pasa nada. Bueno, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. Apiádate de mí, que ya no tenga que pasar por aquí. Pero sigue el problema y hasta sigue creciendo. Entonces, bueno, Señor, si tengo que pasar por aquí, haz que disminuya la intensidad, para que soporte, para que no me quite la mirada, para que no pierda la fe, para que no me desanime. Haz que disminuya. Ni siquiera puede disminuir porque no te conviene a ti. Señor, sosténme. Si tengo que pasar por aquí y no hay de otra, sosténme. Y Dios te sostiene. Y si Dios te sostiene, no te va a hundir eso, ni otros 10,000 problemas más encima. No te va a hundir, porque aquel que no se hunde puede levantarte y sacarte. Fue lo que hizo. Jesús agarró a Pedro, lo levantó, Pedro volvió a caminar, no se lo llevó cargado. Pedro volvió a caminar, pero con la seguridad de que iba agarrado de Jesús. Lo llevó a la barca y subieron a la barca. Eso no es normal, eso no es humano, eso no es posible. Por eso los demás apóstoles se postran: verdaderamente eres el Hijo de Dios, verdaderamente, y se postran delante de Jesús. Y Pedro pues queda un poquito avergonzado porque puso ahí de manifiesto su falta de fe y de confianza y de amor a Dios. No podemos confiar en nosotros nunca, 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 pero sí en Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Él. Le pedimos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.